Bueno, muchas gracias por esta invitación. Y yo aquí vengo a contarles historias de derrota y supervivencia, pues como emprendedor. Y lo primero que quiero contarles a ustedes es mi historia familiar. Yo pues desde muy chiquito tuve contacto con el emprendimiento. Mi papá es noruego, mi mamá es colombiana, ellos se conocieron en Europa y tuvieron la oportunidad de vivir, o tuvimos la oportunidad de vivir en Europa. Cuando en uno de esos viajes que nos volvimos a vivir a Colombia, mi mamá vio una idea brillante en Londres que era una fábrica de disfraces, pero la ventaja de esa fábrica es que después de los disfraces, esos servían como pijamas para los niños. Entonces mi mamá llegó a Bogotá y empezó a hacer esas pijamas y empezó a vender los almacenes. Y mis hermanos y yo le empezamos a ayudar a empacar los disfraces. Yo me acuerdo que ella tenía un Fiat 147 y nosotros con ese Fiat nos íbamos y llevábamos las cajas a los almacenes. Yo vi el éxito del emprendimiento de ella cuando pasó de distribuirle almacenes pequeños a terminar vendiéndole a Colsubsidio y a los Tres Elefantes. Realmente fue un tema súper exitoso. Quiero aclarar acá que mi mamá estudió enfermería, entonces ella era una emprendedora impresionante. Bueno, aquí lo que me dejó ver mi mamá es eso, que el emprendimiento es una posibilidad y es una posibilidad muy grande de vida. Otra historia que les quiero compartir es, yo tengo un tío que es fotógrafo y en una feria del hogar él tuvo una gran idea y es hacer un stand para que los niños se tomaran fotos con E.T., pero entonces le faltaba el actor de E.T. y ese era yo, pues yo tendría unos 8 o 9 años y él me puso un disfraz de E.T. y la idea es que los niños se tomaran fotos conmigo y él me iba a pagar una plata por eso. El negocio no funcionó muy bien porque los niños chiquitos, que eran los que se debían tomar las fotos con E.T., le tenían miedo a E.T. Y los niños más grandes pues ya les parecía como medio tomarse fotos con E.T. Entonces no le fue bien a mi tío, igual me debió una plata por el tema de las fotos y él tenía unos stickers que también quería vender y tampoco los vendía. Entonces yo le dije, mire, en vez de pagarme con plata, deme esos stickers y yo los trato de vender en el colegio. Entonces yo me llevé eso al colegio y tampoco me fue bien porque mis compañeros pues ya no les parecía chévere comprar stickers de IT y no tenía acceso a los niños más pequeños. Entonces, en conclusión, lo que veo aquí es cómo las oportunidades de negocios hay que tomarlas y hay que mirar siempre el riesgo. Yo siempre soy una apasionada, pues, por ejemplo, de reinvertir, pero también hay que tener cuidado, porque si yo hubiera recibido la plata, de pronto me hubiera quedado la plata y me hubiera perdido con los stickers como lo hice. Bueno, otra historia que les quiero contar es cuando yo estaba en el colegio, a finales del colegio, a mí me echaron de un colegio muy bueno en Bogotá, el Colegio San Carlos, y terminé en otro colegio. Y yo era muy rebelde, entonces terminando colegio tuve una pelea muy grande con mis papás y yo me fui a la casa. Entonces un amigo me recibió, pero pues yo tenía que pensar en cómo iba a sobrevivir. Entonces lo que hice fue compré pan, compré queso, compré jamón, mi amigo me prestó la plata y empecé a vender sándwiches en el colegio. Esto fue durante el Mundial de los 90, eso fue hace mucho tiempo, pero lo que yo hice fue, me di cuenta pues que en los espectáculos y los shows pues siempre vendían palomitas de maíz, entonces con mi amigo decidimos comprar una bolsa de maíz, esa bolsa de maíz costaba 1.000 pesos, no me acuerdo, y fuimos a vender 1.000 pesos a pesos de hoy, no quiero hacer la aclaración. Entonces dijimos, bueno, vendamos maíz pira. Entonces cogimos eso y esa bolsa de 1.000 pesos nos salían para vender 20 paqueticos. Entonces cogimos cada paquetico de esos de maíz pira, se los vendíamos a la gente para que viera el partido de fútbol en 1.000 pesos cada paquetico. Entonces ahí es cuando yo concluyo que la venta de maíz pira es el mejor negocio del mundo, porque usted multiplicar un producto que cuesta 1.000 pesos en uno que le vale 20.000 pesos, pues realmente es muy rentable. Es más rentable que el petróleo, más rentable que cualquier otro negocio. Bueno, mi mamá llegó a los 3 días al colegio, me dijo vuelva a la casa y pues yo seguí haciendo negocio durante el mundial, pero pues ya lo dejé ir. Lo que yo aprendí la enseñanza de eso es que la rentabilidad de los negocios es muy importante y es viable, es totalmente viable. Bueno, cuando mis papás, yo ya estaba entrando, ya a entrar a la universidad, entonces mis papás decidieron irse a vivir a La Calera. Entonces me dijeron, mire, nos vamos a ir a La Calera con ustedes, pero entonces queremos que usted todos los días deje a su hermano en el colegio, en el paradero del colegio. Para eso le vamos a dar un carro.
Entonces yo dejaba a mi hermano en el paradero del colegio y después me iba a la Universidad de los Andes y yo dejaba el carro parqueado todo el día. Entonces yo dije, oiga, mi mamá en ese momento estaba trabajando, ayudando a unas agencias para adopciones en Colombia para que los padres de Dinamarca pudieran adoptar niños en Colombia. Entonces ellos tenían que venir aquí y tenían que pasarse por ahí un mes aquí. Entonces lo que yo dije es, vi la oportunidad, le dije a mi mamá, mami, déjeme ir a recoger a esas familias al aeropuerto y además déjeme mirar a ver qué los pongo a hacer a esos padres. Entonces lo que yo hice fue contraté un conductor y le dije, mire, mientras yo esté en la universidad, o sea, yo le dejaba el carro a las 6:15 de la mañana, él se iba hacia los tours, recogía a la gente, pues obviamente yo vendía esos tours cuando lo recogía en el aeropuerto y los llevaba a Villa Leyva, los llevaba al centro de la ciudad, todo, y nos reuníamos a las 7 de la noche, todos los días. Yo mientras tanto me iba en buseta y me volvía en buseta de la universidad, y a las 7 de la noche él me rendía cuentas. Yo tenía que, esa reunión era de 7 a 8:30 porque yo tenía que llegar a mi casa antes de las 9 de la noche, si no me cerraban la puerta, no podía llegar después de las 9. Pero bueno, seguí con ese negocio, incluso cuando ya me estaba graduando de la universidad, uno de los profesores, vi un letrero en la Facultad de Ingeniería Industrial que decía, Coca-Cola está buscando recién egresados, pagan hasta 2 millones de pesos, y yo, uy, qué vaina tan chévere. Entonces me fui a hablar con la persona de recursos humanos a Coca-Cola y me dijo, bueno señor, cuénteme usted por qué está aquí. Y yo le dije, no, pues es que yo estoy aquí porque vi que en la universidad ustedes pusieron un letrero y que quieren contratar gente de Coca-Cola. Y me dijo, ah, sí, es cierto, sí, en efecto. ¿Y qué es lo que lo mueve o lo apasiona para venirse a trabajar con Coca-Cola? Entonces yo les dije frente, pues porque vi que eran 2 millones de pesos de sueldo. Acordémonos que en esa época los sueldos de los recién egresados eran 800.000 pesos, pero también yo con el turismo, trabajando 3 horas al día, me estaba ganando más de 4 millones de pesos al mes. Entonces, el tipo, obviamente la entrevista no fue más allá, ahí se terminó la entrevista y ahí la enseñanza grande es que uno con los recursos, no necesita tantas horas de trabajo, sino optimizar el recurso que uno tiene para producir, ¿sí? De ahí yo me fui para Noruega. La razón por la que me fui es porque le perdí la pasión al negocio del turismo. No me gustaba trabajar con guías, muchas mentiras, se dañaban los carros, bueno. Y me fui para Noruega, pero antes de irme para Noruega, con mi título de ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, decidí comprar 7 esmeraldas. Entonces me fui con un amigo mío a La Jiménez. Y en La Jiménez fuimos sin saber absolutamente nada de esmeraldas y hicimos nuestra compra. Entonces, cuando yo llegué a Noruega, empecé a vender esas esmeraldas y me di cuenta pues que no se vendía. Entonces dije, bueno, va a ser el mercado noruego que no está listo para este producto. Y me dijeron, no, mire, váyase para Hamburgo, que ya están las joyerías más importantes de toda Europa. Entonces cogí un tren y me fui para Hamburgo. Y cuando llegué a Hamburgo me bajé, yo me acuerdo que me bajé por la mañana y me puse a caminar. Recorrí 35 joyerías, fue todo el día que recorrí joyerías. Y no me compraron ni una sola de mis esmeraldas. Acto seguido fui a Florencia, fui a Praga, estuve en Bélgica, no vendí ninguna de mis esmeraldas. Entonces, lo que sí puedo decir y la gran enseñanza de esto es que es el mejor curso de ventas que he tenido en mi vida. Volví a Noruega, mi título de ingeniería industrial, pues la verdad no me sirvió para mucho en Noruega, y después, antes ya estaba pensando en volver a Colombia, pero antes de volver a Colombia yo vivía en un pueblito y en ese pueblito había una librería que tenía una biblioteca que tenía acceso a internet. Entonces, desde ese acceso a internet, yo a las 10:30 de la mañana en punto entraba y podía descargar unos archivos que los personajes del Tiempo habían montado con las noticias del día. Y eso para mí era fascinante. Pensemos que esto era 94, 95, los inicios de internet. Era fascinante que yo pudiera tener al otro lado del mundo las noticias de lo que está pasando, de lo que pasó ayer en mi país, en Colombia. Entonces, yo me fui con esa idea en mi cabeza y cuando llegué a Colombia, me enteré que había unos compañeros míos de la universidad que estaban empezando una empresa de internet. Yo no sabía, no tenía ni idea que era una empresa de internet. Entonces me reuní con ellos y montamos una empresa que se llama AccessNet, que era de páginas web, que todavía existe a propósito. Y empezamos a venderle, a hacer la página web a Revista Dinero, a Revista Semana, a muchas revistas, y el negocio empezó a ir súper bien. Más o menos hacia finales de los 90, en el 98, 99, nosotros éramos la principal empresa de páginas web en Colombia. Nosotros estábamos, figurábamos en las revistas, sacaban artículos de los visionarios de internet y había muchas personas que me decían a mí, oiga, usted sí es mucho berraco, ¿cómo se le ocurrió esa idea de montar una empresa de internet? Eso es mucho visionario usted, pensar así. Y yo me empecé a creer el cuento, yo realmente me creí que yo era un berraco. Y un año después, pues todo el tema del boom de internet se cayó al piso
Muchos clientes que nosotros habíamos tenido por startups se quebraron, nos quedaron debiendo mucha plata. Para hacerles corto el cuento, yo quebré la empresa y la quebramos es que le debíamos 600 millones de pesos al Estado, le debíamos plata a la gente y eso no es una cosa que papi firme un cheque y todo, pues, bueno, no era así, eso, estábamos realmente quebrados. Y lo que hicimos fue, gracias a la ayuda de mis papás, perdón, de mis papás y los papás de mis socios, nos pusimos de acuerdo en un plan de acción. Y lo primero que hicimos fue, yo me acuerdo que mi papá y mi mamá le dijo, ayude a Cristian con esta situación que tiene. Y mi papá le dijo, sí, pero solo con una condición, que me haga caso. Porque mi papá siempre ha sido, él tenía su restaurantico, él es el emprendedor, pero él no es el emprendedor arriesgado, sino siempre cuidando muy bien sus cosas, muy cuidadoso con la plata. Entonces, mi papá nos ayudó mucho, los papás de los otros socios también nos ayudaron mucho y pudimos sacar la empresa adelante. Y en el 2003, la empresa ya AccessNet del otro lado, pero vuelve y juega, me pasó otra vez lo mismo, perdí la pasión. ¿Sí? Ahí la gran enseñanza que me dejó AccessNet es que sí, los negocios importan por la plata. Si uno no cuida la plata, la generación de esos ingresos, de todo, pues no hay negocio que se sostenga. O sea, el bottom line que dicen los gringos es súper importante. Bueno, en ese caso les dije, bueno, listo, mi socio quedó de gerente general, otro socio quedó en la parte tecnológica y yo me fui para Noruega, totalmente desapasionado, me fui a hacer un año sabático, viví con mi hermano Carpeter en Noruega, en una residencia de estudiantiles, yo no tenía plata y vivíamos los dos en un cuartico chiquitico. Pero quiero reconocer que esos fueron, digamos, de los años, quizá el año más feliz de mi vida, los más felices de mi vida, porque yo iba a estudiar a la universidad, me había metido unos cursos, reforzar el noruego, historia en noruego, una cantidad de cosas, y yo iba a leer al lago por la tarde, todo, pero siempre ese tema del emprendimiento ahorita empieza como a molestar y con mi hermano empezamos a mirar el tema de los ringtones que empezó a coger fuerza en ese momento en Noruega y uno de los profesores de mi hermano, que él está estudiando un máster allá, nos dijo, oiga, ¿por qué no hacen ese negocio en Colombia? Entonces hablamos, él nos puso en contacto con 3 empresas. Una de esas empresas le gustó la idea de poder entrar a Colombia con nosotros y estaba entre entrar a Colombia y entrar a Irán. Para que se den cuenta cómo nos veían a nosotros, ellos decidieron decidirse por Irán y fueron a Irán y no con nosotros. Otro había vendido su empresa, era una persona muy joven que había vendido su empresa $30 millones, entonces en ese momento no quería saber nada de negocios, de emprendimiento, sino quería como tomarse un descanso, todo. Y la otra empresa, nos reunimos con él y nos dijo, listo, arranquemos, y fue el que nos dio la mano para arrancar. En ese momento habían 7 millones de celulares en Colombia. Nosotros arrancamos el negocio acá en Colombia, yo empecé desde mi apartamento en Bogotá y mi apartamento en Bogotá es un apartamento que me prestaba mi mamá para yo vivir y me cobraba muy poquito, y mi hermano desde las instalaciones de nuestro socio allá en Noruega. Y los primeros 4 meses fueron increíbles. Empezamos a vender como locos, ringtones, estábamos felices y de pronto nos llega una carta, porque solamente trabajábamos con un operador celular, nos llega una carta, muchas gracias por sus servicios, pero a partir del mes entrante ya no queremos seguir trabajando con ustedes. Y obviamente eso fue un golpe muy duro. Yo me acuerdo mi suegra, que en ese momento, la mamá de la que hoy es mi esposa, me decía, pero mire, eso lo mejor es que deje así, empléese, busque un trabajo. Yo, no, tengo que seguir persistente. Eso nos obligó a que abriéramos el negocio en otros países, entonces abrimos en Guatemala y en Perú, y eso nos dio la puerta para que hoy por hoy estemos en 13 países en la región. Pero lo más importante de eso, la enseñanza, es esa persistencia, ese ver cómo están, cómo hay que hacer para que los negocios progresen, y esa persistencia que teníamos nosotros, que tuvimos desde el siguiente. Hoy, ¿qué tenemos? Hoy tenemos un negocio que arrancó así, con ese golpe, digamos que ese negocio arrancó quebrado, por ponerlo de una forma, pero lo que yo veo es que Aldiamo, que es el negocio del que les estoy hablando, es como, yo creo que es el negocio de mi vida. Y hoy les digo, yo llevo un año reinventándome como negocio, porque el negocio ha cambiado. Entonces, antes se vendía ringtones, ya no se vende ringtones, entonces nosotros tenemos que inventarnos permanentemente. Nosotros dependemos mucho del operador celular, estamos mirando la forma de depender menos del operador celular. Es decir, tenemos muchas alternativas, tenemos muchas cosas que tienen que hacer que nosotros nos cambie el negocio. Hoy por hoy trabajamos con hacemos 120 millones de transacciones, tenemos 7 millones tenemos 120 millones de transacciones, trabajamos con 2 millones de clientes finales, y hace un año fuimos seleccionados como emprendedores Endeavor. ¿Eso qué quiere decir? Eso es como un sello que le dan a unas personas que creen